¿Qué pasa cuando el esfuerzo que le ponemos a las cosas no viene con los resultados que esperábamos? El deporte, los hábitos, el físico, los estudios, incluso la felicidad. Todo viene de un gran trabajo, del gran esfuerzo que le ponemos por hacer ese tipo de cosas y por conseguir una serie de objetivos. Pero claro, esto no siempre viene con los resultados que esperábamos y perdemos la motivación por el camino. Depende de la persona, puede ser en un mes o puede ser en 2 años, pero al final hay que ver resultados para seguir estando motivados, o eso es lo que nos dicen siempre. Hoy vamos a hablar de cuando la motivación desaparece por esa falta de resultados y la disciplina empieza a fallarnos. Buenas, bienvenidos al podcast A lo mío, bienvenidos a un nuevo episodio. Un episodio que hoy está pasado por muchísimo calor, si veis, me gusta mucho la gente que estará viendo los vídeos, porque la verdad es que se ve bastante en YouTube el podcast, que cada vez voy cambiando de ubicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la semana pasada no estaba en mi casa, estaba en casa de un amigo, y esta semana y la que viene voy a estar un par de semanas en la playa, así que este va a ser mi spot durante un par de semanas. Y es muy guay porque hoy vamos a hablar de uno de los temas que suelo mencionar siempre como por encima en muchos episodios, sobre todo cuando hablo de libros que hablan de deporte, de motivación, de disciplina, etc. Y hoy lo vamos a hablar como un poquito más específicamente en ello. Es decir, ¿qué pasa cuando estamos buscando un objetivo y no vemos resultados? No vemos eso que siempre hemos querido o eso que queremos conseguir. Pasa mucho en el gimnasio, obviamente, es algo de lo que siempre se ve en redes sociales y es, Alba, empiezo en el gimnasio, llevo 2-3 meses y no veo los resultados físicos que yo estaba esperando. A lo mejor es porque es demasiado pronto, a lo mejor es porque no te estás esforzando lo suficiente. Pues eso vamos a hablar hoy, de ese esfuerzo, de esa motivación y de la disciplina, de hacer más cuando solo queremos parar, que eso sabéis que yo os entiendo a la perfección, de hábitos, de físico, de estudios, de felicidad en general, porque todos sabemos que para vivir y conseguir los objetivos que queremos, al final, sea en el ámbito que sea, hay que trabajar duro y hay que ponerle ganas y sobre todo echarle horas, porque las cosas no llegan por arte de magia, sobre todo las cosas que son difíciles no nos las van a regalar, pero eso jamás en la vida, en ninguno de los ámbitos, y todo llega con esfuerzo, luchando, incluso seguir luchando cuando queremos parar porque estamos muy cansados. Os hablaremos obviamente de mi momento triatlón, de mi momento deporte, yo que sigo entrenando cuando estoy cansadísima, cuando no me apetece seguir entrenando, pues hay que seguir haciéndolo y seguir luchando por eso que queremos conseguir, aunque no veamos los resultados que a lo mejor queríamos ver en un principio. Vamos a hacer como una especie de recorrido por cosas que hay que tener en cuenta y cosas que hay que hacer cuando queremos dejarlo todo de lado, por cosas que vamos a pasar todos cuando buscamos un objetivo final. Y sobre todo os voy a dejar, obviamente como siempre, muchísimas preguntas para que os hagáis vosotros desde casa. Una de las claves para empezar de este episodio y que definen muchísimos autores de libros, por ejemplo como Hábitos Atómicos, El hombre en busca de sentido. Por cierto, vamos a mencionar mucho a estos autores porque son libros que a mí me gustan mucho. Los libros de autoayuda, todos al final tienen como una idea base y una idea general, más o menos entre comillas. Todos tienen como la misma clave, ¿vale? Y para este episodio he cogido la clave de varios autores y he cogido frases de varios autores de todos sus libros, porque sabéis que yo he leído muchísimo de estos libros. Y una de las claves para este episodio y que me gusta es la frase que dice: el problema no es solamente no obtener resultados, es haber aprendido a utilizar los resultados como única prueba de que merece la pena continuar. Y en esta idea nos vamos a basar porque al final no podemos fijarnos solo en los resultados como base para continuar, como esa motivación y como esa forma de buscar nuestros objetivos, porque al igual que la motivación se gasta, los resultados pueden no ser como esperábamos que sean. Os hablaré también de cuando estamos mirando hacia el lado equivocado buscando unos resultados
y en verdad sí que estamos avanzando, pero estamos tan enfocados en ciertas cosas que no vemos los otros resultados que estamos consiguiendo. Eso lo diremos más adelante, no vamos a hacer spoiler. Para dejar de medir el progreso en cuántos resultados estamos consiguiendo, el autor James Clear, que es de Hábitos Atómicos, es un libro que se hizo súper famoso, aunque no lo hayáis leído, plantea una diferencia fundamental entre lo que es un objetivo y lo que es el sistema. El objetivo al final es aquello que quieres conseguir, es lo que queremos alcanzar, perdón. Por ejemplo, mi objetivo era hacer un triatlón y hacerlo en X tiempo. Ese es mi objetivo. Y luego está el sistema, que es aquello que haces repetidamente para acercarte a ello. Es decir, como ese camino. Por ejemplo, dentro de mi objetivo de hacer un triatlón en X tiempo sería cómo planteo los entrenamientos, cómo hago esos entrenamientos, porque al final plantearlos se plantea muy bien desde el sofá de casa. Es cómo hago esos entrenamientos, lo que aprendo de ellos, cómo estoy preparando mi cabeza y esa capacidad mental que yo tengo en esos entrenamientos. Todo eso es el sistema, es como el objetivo y el camino, para hacerlo más sencillo a la hora de explicarlo. Pero puede haber cierto progreso que tú todavía no estás viendo porque no es visible. Puedes estar entrenando y todavía no verte diferente en el espejo. Puedes estar estudiando y todavía no sentirte preparado para ese examen. Puedes escribir durante meses y todavía no tener lectores, o puedes trabajar en ti y seguir teniendo días malos, porque al final eso nos pasa a todos. Yo trabajo muchísimo en mí, quien me sigue en redes sociales lo sabe, y si sigues este podcast también lo sabes. Yo trabajo muchísimo en mi forma de pensar, en mi forma de ser, y aún así tengo días en los que lo mandaría todo por la ventana, lo tiraría por el 10º de mi casa de Madrid, no por esta que no es un 10º. Pero al final todos tenemos días malos y hay que saber diferenciar si es un día malo o si es algo más profundo y que hay que trabajar más. Porque al final esto no significa que no estés avanzando, porque al final hay una etapa del proceso en la que vas acumulando el trabajo y no estás viendo como las consecuencias que trae todo ese trabajo. Y es ahí donde entra el concepto de James Clear, que se llama el valle o meseta del potencial latente, que es que al principio los esfuerzos parecen no producir prácticamente nada hasta que llega un punto en el que eso que parecía invisible empieza a hacerse evidente. Es decir, el valle para James Clear es como ese momento en el camino en el que no ves nada, solo sabes que estás trabajando para conseguir un objetivo. Por ejemplo, algo muy famoso y que todo el mundo habla cuando se piensa en objetivos es perder peso o ponerte más fuerte o conseguir un cuerpo X. Por ejemplo, eso empiezas en el gimnasio. Yo, desde mi experiencia en el momento en el que empecé en el gimnasio, porque yo empecé para ver resultados físicos, no quería empezar para nada mental ni para nada más allá de quería verme fuerte y estar fuerte. Genial, pues ahora mismo, por ejemplo, mi objetivo no es ese en el gimnasio, pero bueno, cuando empecé y cuando la gente empieza en el gimnasio es: quiero de aquí a 2 meses estar perfecta para ponerme el bikini. Lo primero es que eso ya empezamos mal con ese cambio. Pero si ese es tu objetivo, hay una especie de valle entre medias desde que empiezas hasta que llegas al objetivo, en el que ya empiezas a ver resultados más físicos, en el que no vas a ver nada, en el que simplemente tú estás yendo al gimnasio un poco por inercia, porque quieres conseguir ese objetivo, por motivación, por disciplina, llámalo como quieras, pero tú sigues yendo. Entonces es en esa especie de valle en el que hay que luchar, porque sabes que en algún momento vas a conseguir ese objetivo, vas a o no conseguir el objetivo, pero sí ver ese resultado. Y es ahí donde muchísima gente empieza a caerse, empieza a dejar de estar motivada, porque a lo mejor el valle que pensamos que iba a durar un mes empieza a durar 3, 4 meses en función del objetivo que tú tengas, y no ves resultados y empiezas a desmotivarte y empiezas a decir: ¿yo para qué estaré haciendo esto? Pero hay una pregunta que debes modificar cuando estás buscando ese resultado, ese objetivo, y no lo estás encontrando, y empiezas a perder como las ganas de salir a la calle a correr porque querías correr mejor. Empiezas a no ir al gimnasio porque no ves que te estés poniendo fuerte, incluso te ves como peor de lo que te veías antes, que eso puede ser, y es dejar de preguntarte cuánto me falta para llegar a eso y empezar a preguntarte en quién me estoy convirtiendo mientras hago esto. Porque, por ejemplo, me he dado cuenta hoy en el gimnasio, volviendo al tema de gimnasio,
de que estoy, por ejemplo, en la playa ahora mismo y yo sigo entrenando porque me queda un mes y poco para el siguiente triatlón, entonces tengo que seguir entrenando y porque además es que como que me gusta. O sea, es lo que me he dado cuenta esta mañana porque ayer me hice una ruta bastante larga de bicicleta por la montaña, que no estoy acostumbrada yo a ir por la montaña, y esta mañana estaba cansada y me tocaba ir al gimnasio a hacer pierna. Y pensaba, no voy a ir. Dije, ¿para qué? En plan, estoy en la playa, se supone que también tengo que descansar, aparte de que sigo entrenando porque mañana me toca salir a correr. Es como mi cabeza me estaba jugando la mala pasada de buscar excusas donde no las había y donde no las tenía que haber porque yo quiero seguir entrenando y seguir llevando mi vida saludable porque se puede seguir llevando la vida saludable estando en la playa y más que yo me voy a quedar aquí como 2 semanas. Si me fuera a quedar una, yo sería la primera que ahora mismo estaría en la playa mojándome el culo y tomando el sol y leyendo en la orilla del mar. Pero aquí estoy grabando un podcast y esta mañana he ido al gimnasio. ¿Por qué? ¿Y por qué he terminado yendo al gimnasio? Porque cuando estaba yendo me apetecía aislarme un poco con la música y decir, venga, este ratito es para mí. Pero es que además cuando he salido he pensado, de verdad que es tan guay tener un estilo de vida que te haga disfrutar tanto, porque lo he pasado súper bien. Es como, he hecho un entrenamiento súper básico de pierna, sabiendo que ayer hice bici y que mañana voy a salir a correr. Mis entrenamientos de pierna en general son así de básicos últimamente con el triatlón, pero me he dado cuenta de que llevo un estilo de vida que me permite disfrutar, que me permite estar contenta yendo a entrenar incluso cuando estoy en la playa y es como algo muy guay porque no es que esté buscando un objetivo, que también, porque obviamente mi objetivo del triatlón está muy vinculado al hecho de que yo vaya al gimnasio hoy, porque al final tengo que seguir consiguiendo fuerza en el cuerpo y tengo que seguir manteniendo una línea de entrenamientos, pero disfruto del camino, disfruto de este proceso porque aunque haya días que no me apetece entrenar, porque hay días que no me apetece entrenar, obviamente mañana no me va a apetecer ir a correr a las 8 de la mañana, porque además ahí encima tengo que madrugar un montón para que no me pille el calor en la playa, pero es como me gusta, porque sé que, además lo he visto antes en Threads, un chico que decía que es lo mismo, el mismo pensamiento que yo tengo cuando salgo a correr y es cuando estás corriendo lo pasas realmente mal y estás enfadado con todo el mundo y quieres parar todo el rato. Pero cuando vuelves a casa y te das una ducha, es como estás tan feliz y ya estás pensando en cómo vas a correr al día siguiente o cuándo vas a volver a salir a correr. Entonces es como ese proceso y ese camino el que te hace disfrutar y el que te hace sentirte bien contigo mismo. Entonces no pienses tanto en el objetivo y en el resultado, sino en disfrutar del proceso. Por ejemplo, también me pasa, y ya sigo, para ver como las dos partes, porque me sigue mucha gente por deporte y me sigue mucha gente por escritura. Entonces, para la gente de escritura me está pasando igual con la corrección de la novela y es sentarte a reescribir una cosa que ya tienes escrita y que lo único que quieres es que salga, porque yo quiero que la novela salga a la luz y la vea la gente. Estoy disfrutando de la reescritura porque estoy disfrutando del camino, de volverme a encontrar con los personajes, de volver a pasar por su historia. Y obviamente mi cabeza quiere que la novela termine, quiere que la novela esté lista ya para salir, pero también estoy disfrutando de esa otra parte que tiene la reescritura. Y pasa lo mismo con el gimnasio. Es un poco, yo creo que pasa un poco con todo. Hay que aprender a disfrutar del camino. Y al final es que te das cuenta de que has construido una identidad, que es la siguiente idea, la de construir una identidad en torno a ese objetivo, si es realmente lo que tú quieres conseguir, porque es lo que te permite continuar incluso cuando la recompensa externa desaparece o no la ves, o yo ahora mismo veo la reescritura como una cosa horrible, porque no siento como que siento que me queda un montón por reescribir. Siento que me queda un montón para llegar hasta el final. Y es que es verdad que me falta un montón para llegar hasta el final, porque la realidad es que me quedan como casi 300 páginas de reescritura, pero lo estoy disfrutando y me está gustando. Y aquí es cuando entra en juego algo que siempre nos dicen que no podemos basar nuestro objetivo, nuestro resultado en ello, y es en la motivación, porque al final si basas tu progreso en estar motivado todos los días,
tienes un problema porque no existe una motivación constante. Se pierde cuando llega el cansancio, cuando llega un día que tienes malo, cuando empiezas a tener muchas cosas que hacer y no tienes ganas de ir al gimnasio porque tienes que trabajar, tienes que limpiar la casa, tienes que hacer tantas cosas que buscas la excusa perfecta porque la motivación no existe. Y siempre va a haber una excusa perfecta para no hacer ciertas cosas que son incómodas para nosotros. Por eso, el autor de El arte de la guerra, que se llama Pressfield, habla de la resistencia. Y es esa fuerza interna que aparece cuando intentamos hacer algo importante para nosotras o nosotros. Puede manifestarse como una procrastinación, que ya hemos hablado de ello, por las dudas, con el perfeccionismo, por el miedo, por la necesidad de descansar solo hoy, cuando sabemos que es mentira, o incluso con una sensación de que ya no merece la pena seguir haciendo ciertas cosas. La motivación al final sirve para empezar, sirve para como cuando rascas una cerilla en la caja, es como esa chispa que necesitas para empezar algo, pero al final son los sistemas, los hábitos y la disciplina los que nos dan el resto de energía para continuar. Es decir, con la motivación empezamos y con los hábitos continuamos y seguimos para conseguir el resultado y los objetivos que queremos conseguir. Y además, una cosa que me ha hecho gracia al leer lo de vamos a descansar solo hoy, es que personalmente yo cuando descanso 1 o 2 días o bajo el ritmo de los entrenamientos por X razón, el tercer día o el segundo día estoy más cansada. Es como que me siento más pesada que si no hubiera descansado. Y a lo mejor descanso porque no he podido entrenar o por cualquier otra razón o porque me tocaba descansar por el plan de entrenamiento, y cuando vuelvo a entrenar es como, ¿yo para qué he descansado si me siento más cansado que cuando llevo 6 días seguidos entrenando? Es una cosa como bastante curiosa que tengo que seguir observando a ver por qué me pasa a mí esto. Hay otro autor que me encanta se llama Viktor Frankl, que es el que escribió El hombre en busca de sentido, que por cierto es un libro que me encantó y que os recomiendo porque además no es muy largo, es bastante cortito, pero es una historia impresionante, es una historia muy dura, pero que te hace reflexionar un montón y que merece la pena leer. Y con él podemos ir aprendiendo y podemos replantearnos el cómo volver a nuestro porqué. Es decir, a la búsqueda del significado y de encontrar un motivo que haga que aquello que hacemos tenga un sentido. Es decir, buscar la raíz de por qué hemos empezado a hacer algo y por qué queremos seguir luchando por ese algo. Porque hay veces que se nos olvida por el camino por qué empezamos a hacer esto. Yo cuando salgo a correr sin ganas, el otro día salí a correr por la playa, me hice 5 kilómetros, que es una cosa que, a ver, no voy a decir que es mucho ni que es poco porque depende del nivel. Para mi nivel 5 kilómetros es algo que es estándar, está bien. A mí me gusta correr 10, 12 como muchísimo, entonces 5, media horita corriendo está bastante bien. Pero aquí en la playa con la humedad fue horrible. O sea, de verdad que fue horrible y dije, yo no estoy preparada para correr un triatlón. O me pasó también hace un par de días en Madrid entrenando que dije, yo no puedo seguir preparándome para un triatlón, y luego recordé mi porqué. Recordé el por qué hago esto, el por qué empecé a hacer deporte, el por qué me dio la locura de hacer triatlones. Entonces encontré esa clave y supe que yo tenía que seguir entrenando y que tenía que seguir preparándome. Y en este lado, cuando hablamos de Viktor Frankl, tienes que preguntarte si supieras que el resultado va a tardar más de lo que esperabas, ¿seguirías haciéndolo? O hay un reel que se hizo muy famoso hace unas semanas en redes sociales, y es, si te dijeran que tienes que hacer 100 veces mal la misma cosa y que en el 101, creo que era, vas a obtener el resultado que estabas esperando, ¿te equivocarías esas 100 veces? Es un poco parecida como la reflexión así cogida con pinzas. Si la respuesta es sí, seguirías haciéndola aún sabiendo que el resultado va a tardar más, es porque tienes un porqué detrás porque lo estás haciendo. Si la respuesta es que no seguirías haciéndolo, lo más seguro es que solo estés buscando la recompensa, solo estés buscando
ese final que a veces no es tan guay como nosotros pensábamos, porque es como cruzar la meta, la línea de meta en una carrera. Es como es efímero, se acaba enseguida. O sea, no es nada, pero lo que más has tardado es en llegar hasta esa meta. Ya no solo por la competición que sea, sino por todo el recorrido que has hecho para prepararte. Como yo, por ejemplo, el triatlón me preparé durante un mes. Vale, no es que sea un recorrido muy largo, pero al final era un mes contra 3 horas de competición, contra un segundo de cruzar la línea de meta. O sea, es como no lo puedes comparar. No, la recompensa es efímera. El recorrido es mucho más largo, sobre todo cuando es algo como muy grande, ya sea pues preparar un triatlón, perder peso o escribir un libro. Es todo un poco igual. Pero que hay que aprender que cuando encuentras esa razón y no vas solo a por la recompensa, tienes que tolerar cuando no ves el resultado, cuando todo se hace un poco cuesta arriba y el camino que tienes que recorrer es más largo de lo que pensamos. Porque al final hemos acostumbrado y vivimos acostumbrados a recompensas rápidas. Es decir, a tener cambios según, por ejemplo, empiezas a entrenar. Es decir, empiezo a entrenar un mes y ya empiezo a tener cambios. A aprobar un examen con 2 días de estudio. A tener 1000 me gustas con 2 publicaciones. Es que las cosas no funcionan así, porque además es muy raro que que esta lista de 3 cosas se cumplan. ¿Por qué? Porque todo necesita tiempo y sé que es psicológicamente complicado cuando el esfuerzo es muy grande, cuando vemos el camino como muy lejos, como me pasó a mí con el triatlón. O sea, al final el esfuerzo de los entrenamientos, o sea, es de verdad una verdadera locura. Cuando tienes que entrenar y tú lo único que quieres hacer es dormir, de verdad que es horrible. Pero es que el resultado es maravilloso, aunque dure un segundo, y por eso hay que disfrutar tanto del camino como del resultado final, que es pasar una línea de meta. Por eso la gente que abandona en ese periodo de tiempo, en ese valle que hemos hablado antes, lo hace porque creen que han fracasado, porque ven que la ausencia, o porque creen, mejor dicho, que esa ausencia de resultados es un fracaso, cuando la realidad es que solo han dejado el camino, solo han dejado ese trabajo, solo han dejado de hacerlo. Tampoco, por ejemplo, debes pensar que un mal periodo de tiempo o un mal momento es una conclusión sobre ti. Es decir, no puedes decir yo no soy capaz de, sino esto no está funcionando o no lo estoy consiguiendo como yo quería, que es muy diferente a decir no valgo para esto. Tienes que recordar el momento de conversación interna que hablamos siempre en el podcast, que hablamos siempre en mis redes sociales, porque cuestionar nuestra propia capacidad al final es ponernos piedras en el camino constantemente, en vez de luchar y pensar en las estrategias que debemos de cambiar, en cómo podemos modificar las cosas para que nos salga bien. La conversación con nuestra cabeza es muy importante. Y en este camino también tienes que tener en cuenta que puedes tener resultados, lo que os he comentado al principio del episodio, que no estás viendo, o puede que no estés mirando, como puede ser. Si has empezado en el gimnasio, quieres perder peso y no ves que estés en la forma física en la que querías estar, no significa que no estés consiguiendo cosas. ¿Por qué? Porque puedes tener más disciplina. Puedes saber muchísimas más cosas que hace 6 meses, ya sea de deporte, de nutrición, de lo que sea. Toleras mejor la frustración, porque cuando vas a entrenar sin ganas o has tenido un día horrible en el trabajo y vas a entrenar, eso de verdad que te hace muchísimo más fuerte mentalmente. Al igual que puedes aprender a ser más constante, porque todo esto te prometo que también son resultados. Por eso, cuando sientas que no estás avanzando como tú querías o como tú creías que ibas a avanzar, tienes que hacerte 3 preguntas clave. Y es, ¿qué quería conseguir? ¿Cuál era mi objetivo? ¿Qué he conseguido realmente? ¿Y qué he aprendido durante el proceso? Si sabes responder a estas preguntas, y tienes que responder a estas preguntas mientras estás buscando ese resultado y para no desmotivarte durante el camino, de verdad que son la clave de todo. Las respuestas a veces, las preguntas incómodas, más que las respuestas, son las que hacen que consigamos muchas más cosas de las que nos pensábamos. Y por último,
tienes que permitirte, que también tiene narices que diga yo esto, tienes que permitirte parar sin pensar que la pausa es un abandono. Porque la constancia no significa hacerlo todo siempre. ¿Y por qué he dicho que tiene narices que diga yo esto? Porque a mí me cuesta horrores cumplir esto. Yo las semanas que tengo pre-regla o que estoy con la regla o que no me encuentro bien por momento hormonas de mujer, lo paso fatal porque quiero seguir tirando del carro, quiero seguir luchando, quiero seguir haciendo cosas y no puedo. Y no es que yo no quiera, es que mi cuerpo no me deja. Entonces, esto es un consejos vendo, pero para mí no tengo. Yo estoy trabajando muchísimo en ello, en dejar de decirme a mí misma, has fracasado o has abandonado porque necesitas una pausa. Porque la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque a veces estás más cansada. Tienes que cambiar estrategias. A veces el entrenamiento a lo mejor no es tan bueno como tú pensabas y tienes que darle una vuelta. Tienes que descansar, ¿no? O descubres simplemente que ese objetivo no es el que realmente querías conseguir, que poco se habla de esto, del momento cuando te das cuenta durante el proceso y durante el camino que el objetivo que estabas persiguiendo no es realmente el que tú querías. O le tienes que dar una vuelta. A lo mejor yo de aquí a un año me doy cuenta de que en realidad no me gusta el triatlón, me gusta el ciclismo, que puede ser perfectamente. O puede ser que cuando yo estaba en el gimnasio me diera cuenta de que a mí el gimnasio me gusta, porque el gimnasio me gusta, pero lo que realmente a mí me gustaba era el ejercicio de resistencia. Es decir, de repente meter carrera y ciclismo con la natación. Entonces ahí es cuando tienes que darle una vuelta a tus objetivos y cambiarlos. Y spoiler, no tiene nada de malo cambiar ese objetivo. No tiene nada de malo empezar algo porque quieres conseguir X cosa y de repente te das cuenta de que quieres Y. No pasa nada. Porque al final continuar por inercia no es disciplina. Es un poco de cabezonería y de vas a llegar a un sitio que realmente no quieres. Entonces, ¿para qué lo vas a seguir haciendo? Así que la verdadera pregunta sería, ¿estoy abandonando porque esto ya no tiene sentido para mí? ¿O estoy frustrada porque todavía no he dado los resultados que creía que iba a tener al final del camino? Hazte esta pregunta, para tener esta respuesta. Cuando quieras abandonar algo, cuando sientas que algo no es para ti, ¿lo estás haciendo porque realmente no es para ti o lo estás haciendo porque no ves el resultado y te aburres? Estás en ese valle y te das cuenta de que a lo mejor te está dando más pereza, pero sí que quieres conseguir ese objetivo. Hazte esa pregunta. Y para ir terminando en este episodio, quiero dejaros esto para que reflexionéis junto con todas las preguntas que hemos ido dejando a lo largo del episodio, y es que no necesitas ver resultados para demostrarte que estás avanzando. Necesitas aprender a confiar en el proceso cuando todavía no puedes ver sus frutos. Hay una frase, y esta ya es otra completamente diferente, que me dice un amigo siempre, y es que la raíz del árbol es amarga, pero el fruto es muy dulce. Y muchas veces no nos damos cuenta de que por pensar que ese amargor nos va a matar, nos acabamos perdiendo lo dulce que es la fruta de los árboles. Así que si estás buscando un objetivo, si quieres conseguir unos resultados y los vas a dejar a mitad, los vas a dejar en donde el proceso en el que estés porque no ves resultados, esta es la señal de no lo hagas. Hazte la pregunta, ¿es para ti o simplemente estás aburrido y se te ha acabado la motivación? La motivación no es eterna, os lo digo yo, porque pensaba al principio que la motivación era lo que iba a hacer que yo fuera a entrenar todo el rato, y resultó que durante el camino, antes de llegar a mi objetivo, desarrollé una superdisciplina que nunca pensé que tenía dentro. De verdad que es una cosa que yo aprendí yendo al gimnasio y con el deporte. Una disciplina que ha conseguido que consiga muchísimas más cosas aparte de ese objetivo que ya conseguí en su momento. Y después de conseguir ese objetivo fui evolucionando hasta de repente me he vuelto triatleta. Efectivamente. Así que ten cuidado con lo que haces, que te puedes convertir en triatleta. No, pero en serio,
La motivación siempre va a estar ahí, el camino es muy duro, pero recuerda que tienes que disfrutar de ese camino, porque es ese camino del que te vas a acordar. Yo ahora mismo recuerdo más el camino y la competición que el propio momento de pasar por meta cuando terminé un triatlón. Yo ahora mismo recuerdo más las horas de escritura que tuve que hacer y las horas de corrección y las horas de maquetación del poemario que el momento de la presentación o de la firma, porque eso fue 2 horas, el resto fue un trabajo de meses. Entonces, tienes que disfrutar de todo ese camino, si no, no va a merecer la pena porque la meta final la vamos a pasar en 2 minutos, incluso ni eso, en 30 segundos que dura la alfombra roja. Así que gracias por llegar hasta aquí otro día más, gracias por estar escuchándome otro día más de agosto. Espero que si estás de vacaciones disfrutes muchísimo, si estás de vacaciones y quieres entrenar, disfruta el doble. Si estás de vacaciones y quieres descansar, merecido está y te lo has ganado por todo lo que has luchado durante todo el año. Así que recuerda que, como siempre, darle me gusta, suscribirte y acompañarme para el próximo episodio. Gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente capítulo.